Ya, cuando hablamos del comportamiento de compra del consumidor, nos vamos a referir a la forma en la que las personas van a comprar. Es decir, qué va a determinar que ellos compren, qué va a influir en ellos y todo eso. Bueno, los consumidores todos los días toman decisiones sobre los bienes y servicios que van a consumir. Y lo que hacen los mercadólogos, la tarea de ellos es estudiar e investigar, ¿no? Qué es lo que compran, dónde compran, cómo, cuándo, todo ese tipo de condiciones, el por qué compran y demás. Ya. Em, entonces, lo que se observa del comportamiento de compra de los consumidores es que va a estar determinado por estímulos externos. Estos van a ingresar a lo que es la caja negra del consumidor y en base a esto va a tener respuestas o la decisión. Dentro de los estímulos externos de las personas, podemos decir que existen dos tipos que van a ser los estímulos de mercadotecnia o de marketing y estímulos del entorno ambientales. Entonces, al hablar de los estímulos de marketing, vamos a hablar de lo que son de lo que es el marketing mix, ¿no? Que es el producto, el precio, la plaza, la promoción. Y al hablar del entorno, podemos hablar de condiciones económicas, tecnológicas, culturales, sociales y demás. Todo este tipo de estímulos van a afectar o van a influir en las personas. Toda esta información, digamos, va a entrar a las personas y lo que conocemos como caja negra, que va a ser la mente del consumidor, el cerebro de las personas, donde ellos van a poder generar respuestas. Entonces, en base a toda esta información que está adquiriendo, va a poder tomar una decisión. Eh, Va a tomar una decisión de compra y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Que la respuesta del comprador, que van a ser sus actitudes, las preferencias que tiene, en base a todo el... Ay, perdón, es que están entrando. Ya. Y bueno, sí. Ya. Ahora, para ver los factores que van a influir en las personas en su comportamiento de compra, podemos decir que son las características que van a afectar el comportamiento del consumidor final. Y en general, este tipo de características los mercadólogos no las pueden controlar, pero es necesario que los tomen en cuenta al momento en que ellos desean llegar al consumidor o desean realizar algún producto. Y estos factores nos presenta Kotler, que son los factores culturales, los factores sociales, personales y los factores psicológicos. Ya, vamos a ver lo que son los factores culturales. Cuando hablamos de factores culturales, nos vamos a referir de una forma más general, de una forma más genérica sobre los hábitos, sobre las costumbres que van a determinar el comportamiento de una determinada sociedad, que van a guiar las acciones de las personas, las creencias, ciertas actitudes que tengan. Dentro de los factores culturales, entonces vemos que son tres, que son la cultura, la subcultura y la clase social. La cultura en sí son los rasgos representativos de un conjunto de personas. Se puede decir también que la cultura es el origen más básico de los deseos y comportamientos de las personas. Ya, la cultura es algo que nosotros vamos heredando a través del tiempo. Son comportamientos, son características que se van a ir pasando de generación en generación. Y estos van a ser valores, percepciones, deseos,
a través de diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, tenemos los símbolos, los que son los intangibles y los tangibles. Dentro de los intangibles podemos decir creencias, tradiciones, lenguaje, y dentro de los tangibles tal vez herramientas de producción, obras de arte. A ver, por ejemplo, en símbolos intangibles, aquí en nuestra cultura boliviana podemos decir, dentro de las tradiciones, tal vez la creencia en la Pachamama, digamos. Y algo tangible podría ser ciertas herramientas que utilizan nuestra cultura desde hace años. Por ejemplo, el batán, digamos, que es algo que se utiliza para cocinar muy propio de la cultura boliviana. También podemos decir que dentro, digamos, de Bolivia existen diferentes culturas según la región a que sea parte. Las personas, por ejemplo, hay diferentes rasgos de la cultura del altiplano con la cultura del valle o del trópico. Entonces, ¿qué es lo que hacen los mercadólogos? Ellos tienen que estar atentos a diferentes cambios o patrones que van a tener las culturas. Por ejemplo, ¿no? Desde hace un par de años hay una preocupación mucho más grande por lo que es aspectos de la salud o la condición física. Entonces, esta preocupación determina el comportamiento de las personas hacia qué les interesa comprar, a qué tipo de servicio quieren acceder. Entonces, es necesario estar atentos a a este tipo de cambios. Perdón. Ya. Seguimos con los factores culturales y ahora vemos lo que es la subcultura. La subcultura, bueno, cada cultura va a tener diferentes grupos más pequeños que van a tener valores en base a experiencias comunes o en base a sus preferencias, a sus gustos de un determinado grupo de personas. Y en base a esto, lo que hacen en mercadotecnia es adaptar sus programas, las estrategias de marketing para llegar a cada una de estas subculturas que tiene interés. Estas tienen lo que son los patrones de conducta o características específicas. Ahora, para que podamos, que tenga más relevancia, se podría decir, o para que le dotemos de más importancia, es necesario que esta subcultura sea una parte significativa de la población. Es decir, que se pueda apreciar en gran dimensión y para que se pueda predecir tal vez los patrones de comportamiento de todas estas personas. También la subcultura se puede dividir, tal vez, digamos, según factores que son raza, nacionalidad, religión, identificaciones urbanas, digamos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay una diversidad cultural demasiado amplia, que hay la cultura asiática, hispana, hay diferentes tipos de culturas en un mismo entorno, se podría decir. Ahora también, por ejemplo, otro ejemplo que podríamos considerar para su cultura son, por ejemplo, hace años estaba de moda los emos, digamos. Ahora están de moda la cultura indie. Entonces, ese tipo de cosas van a determinar el comportamiento de un grupo de personas. Ya, y bueno, por último vemos lo que es la clase social. Como clase social, las clases sociales vamos a entender que es la jerarquía dentro de una sociedad. Y esto va a influir en el comportamiento del consumidor. Sin embargo, las personas no solamente se van a comportar de acuerdo a la clase social a la que pertenezcan, sino también a la que aspiran pertenecer o a la que les llama la atención y quisieran, ¿no?, ser parte en algún momento.
Y a lo que se puede mencionar es que las clases sociales no se van a determinar por el ingreso o por el dinero, digamos, que tengan, sino que va a ser una combinación de diferentes factores. Por ejemplo, la ocupación, educación, también el ingreso. Y en sí, las clases sociales no representa lo que es la capacidad de gastos, sino que va a representar preferencias y el estilo de vida a las que atienden las personas, ¿no? Bueno, podemos decir también que hay una gran diferencia entre las características de las diferentes clases sociales y cómo se comportan, y las clases, digamos, más observadas o las más fáciles de reconocer son la clase alta, la media y la baja. Ya. Bueno, ahora viendo lo que son los factores sociales, eh, como habíamos visto antes, los factores culturales eran, eran vistos de una forma más genérica, de una forma más general, pero los sociales se podría decir que tienen un impacto más específico. Ya, podemos decir que cada grupo de personas de una sociedad va a tener sus propias normas de conducta que le van a guiar, ¿no?, en su comportamiento, que van a hacer referencia a cómo debe portarse, ¿no? Sin embargo, una persona, eh, si bien pertenece a un grupo, por ejemplo, una familia, también se puede dejar influenciar por un grupo al que quiere pertenecer. Por ejemplo, tal vez es una persona, digamos, que admira a un club deportivo o a una sociedad científica o a algún partido político. Entonces ve el comportamiento de estos grupos de personas y él adapta, ¿no?, su forma de ser porque le gusta cómo son y quiere pertenecer a estos. Entonces, el comportamiento de otros grupos puede influir en alguien que no precisamente sea parte de ese. Ya. Después, viendo lo que son las familias y los hogares, eh, podemos ver esta diferencia. Cuando hablamos de familia, nos vamos a referir a que es el conjunto de dos personas o de dos o más personas que van a estar unidas por diferentes motivos, ya sea por sangre, por matrimonio, por adopción, y que van a vivir en un mismo lugar. También podemos decir que las familias se podrían caracterizar de dos formas, que es en la que uno nace y es la que uno forma. Al ver lo que es la familia de nacimiento, de esta podemos rescatar que es esta la que va a determinar los valores que va a tener una persona, es decir, todo lo que ya está acostumbrada a la persona, toda la información que ha ido adquiriendo a lo largo de su crecimiento, digamos. Y cuando es la familia que él está formando, esto va a influir en el comportamiento que ahora va a tener de sus compras. Y bueno, a diferencia de lo que es hogar, eh, el término hogar es algo mucho más amplio que tiene más que todo relación con el lugar de residencia, con el domicilio, digamos. Un hogar puede estar constituido desde una persona hasta amigos que vivan juntos o una pareja que tal vez no esté casada y que vivan juntos. Y bueno, es importante para la mercadotecnia poder ver el tamaño de las familias y de los hogares y ver quiénes son los que deciden, ¿no?, las compras para poder enfocarse hacia ellos. Las preguntas que atienden los mercadólogos con relación a las familias y hogares son quién influye en la decisión de compra, después quién toma la decisión, quién hace la compra real y quién usa el producto. A ver,
lo podríamos ejemplificar de esta forma. Por ejemplo, hace años, cuando estaban súper marcados los roles de género, ¿no? De que la mujer cocinaba, se encargaba de el cuidado de la casa, cosas por el estilo. Entonces, eh, los mercadólogos sabían esto, ¿no? Que ese tipo de decisiones del hogar los tomaba las mujeres. Entonces, ellos lo que hacían era en sus promociones, en sus anuncios y demás, mostraban este estereotipo, digamos, y las personas como se sentían identificadas atendían a esto. El mismo caso, digamos, por ejemplo, de los automóviles, que antes se creía, ¿no? Que solo los varones les interesaba, entonces su publicidad se dirigía específicamente a ellos. Y son cosas que van cambiando a través de los años. Incluso ahora, por ejemplo, gran parte de los productos alimenticios o incluso productos de recreación, digamos, a los que va a acceder una familia, quien los va a decidir son los hijos, porque ellos son los que más van a estar pendientes de consumir, digamos, golosinas o de querer jugar, cosas por el estilo, y los padres atienden a estos. Entonces lo que hacen los mercadólogos es ver, ¿no? ¿Quién decide en las familias? ¿Quién va a influir en las decisiones? Y llegar a estos para así poder tener aceptación, ¿no? De sus productos. Después vemos lo que es estatus y roles. Ya, una persona puede pertenecer a diferentes grupos sociales, ya sea la familia, algún club, una organización, diferentes grupos. Y en cada uno de estos va a tener un diferente rol y un estatus. Ambos están interrelacionados. Cuando hablamos de rol, nos vamos a referir a las actividades o el comportamiento que se espera que tenga una persona eh, en relación con su entorno, ¿no? Y el estatus se refiere a la estima que tiene de estas personas o tal vez la posición que tiene en la sociedad. Por ejemplo, el decano. El decano tiene un estatus alto en, en la universidad y lo que todas las personas esperan, ya sea los administrativos, docentes, estudiantes, es que tenga un rol de líder, ¿no? Que sea una persona firme, correcta y demás. Entonces ahí vemos la relación entre estatus y rol. Ahora, cuando hablamos de estatus, existen dos tipos, que son el adscrito y el adquirido. El adscrito es cuando se nace con él, por ejemplo, de de la realeza, digamos, ¿no? De cuando un príncipe tiene un hijo, ya de por sí tiene un estatus que es alto. Y el adquirido es que una persona a lo largo de su vida va a hacer méritos para tener ese tipo de estima o apreciación en la sociedad. Por ejemplo, hacer posgrados, hacer maestrías, doctorados. Entonces, a través de los méritos que ha ido haciendo, va a tener ese estatus. Y las personas van a comprar de acuerdo a esta percepción que los demás tienen de él y que él tiene de sí mismo. Ya. Ahora vemos lo que son los factores personales. Ya, cuando hablamos de factores personales, nos vamos a referir a que las personas van a tener diferentes gustos, diferentes preferencias sobre los bienes y servicios a lo largo de su vida. Y esto va a depender de el momento en el que esté pasando en su vida, la etapa o la edad. Por ejemplo, a un niño no le va a interesar algo que le va a gustar a alguien de 20 años. Y alguien de 20 años tampoco va a estar interesado en algo que le va a dar más importancia, digamos, un padre de familia. Entonces esto es muy importante, ¿no? La edad y la etapa por la que esté pasando la persona. Los gustos van a ir cambiando a lo largo de toda la vida, ya sea sobre comida, sobre vestimenta, tal vez recreación.
Y otro factor muy importante que podemos considerar al ver la etapa del ciclo de vida es las familias. Por ejemplo, cuando una pareja recién forma su hogar, ¿no? Van a estar interesados en cosas de ellos, ¿no? Tal vez en viajar, en ir al cine, en comprarse ropa, ese tipo de cosas. Y a lo largo de los años, su relación tal vez va madurando, ¿no? Tienen hijos. Entonces ahí sus prioridades van a cambiar, ya no van a estar tan pendientes tal vez de viajar o de comprarse cosas para ellos, sino van a estar más al pendientes de su familia, tal vez de tener un refrigerador, digamos, más grande para tener más alimentos, o de comprar un auto más grande para sus hijos. Entonces, de acuerdo a la etapa, van a haber diferentes intereses sobre los bienes que deseamos adquirir. Ya. Ahora hablando de lo que es ocupación, una persona va a escoger bienes y servicios influido por la ocupación o la actividad que tenga. Por ejemplo, vamos a ejemplificar a un ingeniero y a un empresario. Un ingeniero siempre va a estar en un entorno de trabajo, ¿no? En construcciones, cosas por el estilo. Y lo que va a querer, él va a buscar una ropa más resistente, digamos, o tal vez trajes de seguridad, cosas por el estilo. En cambio, un empresario lo que va a buscar es camisas, trajes, mocasines, cosas por el estilo. Entonces, la ocupación va a determinar mucho los bienes que desean obtener. Ahora también podemos decir que las empresas se pueden especializar según esto. O sea, elaborar sus productos de acuerdo a ocupaciones. Por ejemplo, a ver, CAT. CAT hace maquinaria y también hace vestimenta, ¿no? De trabajo, botines, jeans, cosas por el estilo, que son de material bastante resistente. Y eso es para un tipo de trabajo más pesado, se podría decir. En cambio, a ver, por ejemplo, acá el caso de Kenururo Kalos, que hace trajes para diferentes ocasiones, para ejecutivos. Entonces las empresas escogen, ¿no? Una especialidad de acuerdo a oficios. Ya. Ahora viendo lo que son las circunstancias económicas. La situación económica de cada persona va a influir en la selección de los productos que va a adquirir. Entonces, los mercadólogos tienen que estar constantemente vigilando lo que son las tendencias de ingresos, de ahorros, en qué destinan sus gastos. Por ejemplo, cuando hay una recesión económica, lo que hacen las empresas es rediseñar de forma que sus precios se puedan ajustar y sean más accesibles para las personas. Y también podemos decir que las empresas pueden destinar su producción de acuerdo a la situación económica de las personas. A ver, ejemplificando con celulares. Por ejemplo, Apple es una marca muy reconocida y bastante cara. Entonces se podría decir que está enfocado a consumidores con un alto ingreso. Y por el contrario, tenemos a Xiaomi, que tiene un precio más accesible y es para personas con ingresos tal vez más modestos. Ya, ahora viendo lo que es el estilo de vida, ya, en marketing, para hacer lo que es un estudio y clasificación de las personas, hay una herramienta que es la psicografía. Y lo que hace la psicografía es clasificar a las personas
según actividades, no, perdón, sí, actividades y rasgos en común que tengan, aspectos psicológicos, que estén, que compartan un grupo de personas. Y dentro de estos, los rasgos en común que se utiliza generalmente para segmentar, hay ciertos parámetros. Y los principales son la personalidad, los valores y el estilo de vida. Entonces aquí vemos el estilo de vida, que es parte de la psicografía. Y bueno, los miembros de cualquier de subcultura o cualquier grupo no siempre van a tener el mismo patrón de comportamiento, sino que cada uno tiene diferentes características. Y aquí vemos lo que son las dimensiones A y O, que es actividades, intereses y opiniones. Cuando vemos actividades, nos vamos a referir a las cosas más habituales, como el trabajo, pasatiempos, tal vez practica algún deporte. Y cuando vemos intereses, generalmente nos referimos a recreación, ya sean intereses culturales, tal vez intereses de eventos deportivos, o eventos a los que le gustaría ir, digamos. Y cuando vemos lo que son las opiniones, nos vamos a referir a la valoración que tiene cada persona sobre el entorno, sobre, por ejemplo, políticas sociales que ahora se estén presentando y demás. Y bueno, cuando vemos esto de las actividades, intereses y opiniones, esto es muy importante porque nos va a servir como herramienta para ver cómo las personas van a disponer sus recursos, ya sea el factor económico y el factor tiempo. Es decir, cuánto de sus recursos ellos disponen para, ya sea sus actividades habituales o para intereses recreacionales, o tal vez sobre las valoraciones que tienen. Ya, ahora vemos lo que son los factores psicológicos. Ya, dentro de los factores psicológicos vemos lo que es la motivación, el aprendizaje, la personalidad y la actitud. Hablando de motivación, nos vamos a referir a las necesidades. Las necesidades se puede clasificar de dos formas, tal vez, que son las biológicas, que vamos a atender de acuerdo a atención que las personas sintamos, por ejemplo, sobre el hambre, sed. Y cuando hablamos de psicológicas, se va a referir a la necesidad de tener reconocimiento, de tener afecto o amor. Y las necesidades, cuando éstas se intensifican y cuando estamos buscando satisfacerlas de forma inmediata, se podría decir, es ahí cuando se vuelven motivos. Y esto va a influir en el comportamiento de las personas. Ya, y dentro de la motivación existen diferentes tipos de teorías, pero las principales que vamos a ver son las de Freud, Maslow y Herzberg. Ahora, Freud decía que las decisiones de una persona se van a influenciar gran parte por motivos del subconsciente, ya sea por sueños, por palabras que han surgido así de la nada, o por la psicosis. Lo que decía Freud era que a veces el comprador ni siquiera le entiende por qué está escogiendo determinada cosa o por qué se está comprando algo. Por ejemplo, digamos una persona de 40 años se compra una patineta. Y, o sea, uno pensaría, pero no es algo propio de su edad, digamos.
y él puede decir, ay, es que cuando era joven me gustaba harto y me gusta así. Pero de forma inconsciente, la razón por la que ha comprado es porque lo que buscaba era sentirse joven o porque sí, o sea, quería sentir esa vitalidad, digamos. Y eso es algo inconsciente. Después vemos a Maslow, que él hablaba de de su pirámide de necesidades según los niveles. En el primer nivel está lo que son las necesidades fisiológicas, que se van a orientar a lo que es el alimento, la vestimenta, el refugio. Y estas son las más importantes. Por ejemplo, una persona que esté hambrienta, más le va a importar conseguir alimento antes de querer tener reconocimiento. Entonces, estas se podría decir que son las más importantes, ¿no? Las de primer lugar. En el segundo nivel tenemos lo que son las necesidades de seguridad, que nos vamos a referir a esto, que son el deseo de tener seguridad, tener estabilidad, tener lo que sería la seguridad de que no voy a tener amenazas o enfermedades, o incluso tal vez tener un trabajo estable que me dé un seguro médico o que mi jubilación esté garantizada, o sea, una pensión, ¿no? Y el tercer nivel tenemos lo que son las necesidades de afiliación o las necesidades sociales, que son el deseo de tener pertenencia a algún lugar, la amistad, amor, y generalmente esto, cuando las personas no satisfacen estas necesidades, la forma en la que se van a comportar es que van a bajar su productividad, no van a tener intereses o sea, no van a tener interés por su trabajo, por diferentes cosas, por conocer más, porque en otras palabras se podría decir que están embajoneados, digamos. En el cuarto nivel tenemos lo que son las necesidades de estima. Y de esto podemos hablar de los logros, ¿no? Que una persona va obteniendo de forma individual dentro de un grupo, de una organización. Y es el reconocimiento que va a tener de los demás. Y eso lo podemos ver con el ascenso que va a tener, su trabajo va a tener prestigio, o incluso sería adquirir cierto tipo de estatus. Y el quinto nivel, que sería la necesidad de autorrealización o realización, se refiere a lo que es el crecimiento personal, que es satisfacer completamente, eh, bueno, cumplir, ¿no? El potencial que uno siente que puede desarrollar. Y después vemos lo que son según Herzberg. Y Herzberg hablaba de dos tipos de factores, que son los factores de motivación y los factores de higiene. Cuando hablamos de los factores de higiene, nos vamos a referir a un contexto ambiental del entorno. Se refiere a las condiciones que rodean al individuo cuando él está trabajando. Podemos decir la comodidad, las políticas que sean adecuadas, que tenga seguridad donde está trabajando. Y cuando hablamos de los factores de motivación, vamos a hablar que son los aspectos sobre su trabajo. Es decir, que él perciba que lo están recompensando adecuadamente y que tal vez lo que está haciendo lo emocione, lo motive, ¿no? Dentro de esto podemos mencionar la posibilidad que él tiene de ascender, ¿no? Que tenga cierta libertad dentro de su trabajo, que tenga reconocimiento, que tenga responsabilidades. Ya, después vemos lo que es el aprendizaje. El aprendizaje son todos los cambios observados en el
en el comportamiento en base o como respuesta a experiencias y observaciones que han tenido las personas. En el aprendizaje se puede decir que excluye las cosas que son instintivas, que es como decíamos, el hambre o tal vez fatiga, o sea, son cosas que uno va aprendiendo. Y una de las teorías que podemos ver en el aprendizaje es el estímulo y respuesta. Y esto surge cuando una persona va a responder a un estímulo que está percibiendo y en base a esto va a tener una recompensa. Puede ser una recompensa favorable si su decisión, digamos, ha sido correcta, o puede ser desfavorable si, digamos, su decisión ha sido mala. Esto podemos verlo, ahora, por ejemplo, eso del aprendizaje, eh, lo vemos, bueno chicos, nos queda menos de un minuto, se vuelven a conectar al link, por favor. Continuando, como decía, del aprendizaje, las personas entonces a través del tiempo van aprendiendo qué recompensa obtienen cuando reaccionan a cierto tipo de estímulos. Por ejemplo, cuando las tiendas, digamos, ponen un letrero que dice oferta, una persona ya sabe, ¿no? Que muy probablemente en dicha tienda va a encontrar gangas, digamos, que va a encontrar cosas a muy buen precio, entonces que sí, que a él le conviene entrar, ver qué ofertas hay y demás. Incluso, digamos, lo que cuando las empresas tienen letreros de comida que son súper llamativos y que entonces las personas piensan, o sea, al ver, ¿no? Cómo es el letrero, tal vez una imagen, digamos, de la comida, sabe que a lo mejor es de buena calidad o es una ganga, como decía. Entonces, recurre a esto. Y todas estas cosas son cosas que han ido aprendiendo a través del tiempo. Ya, ahora viendo lo que es la personalidad, podemos decir que la personalidad son los rasgos de una persona que van a influir en su conducta, en su comportamiento y en las preferencias que va a tener. Dentro de la personalidad podemos decir que existen diferentes características, que, no sé, que una persona sea introvertida, que sea extrovertida, que le gusten las cosas extremas, que sea inflexible, cosas por el estilo. Y ahora, en base a esto también, las marcas adoptan cierto tipo de personalidad para que las personas se sientan identificados con ellos. El ejemplo que había dado, ¿no? Que a una persona le gusten las actividades extremas. Entonces, una marca de, no sé, por ejemplo, de ropa deportiva, se va a identificar así, o sea, que le gustan las cosas extremas, que sus productos son para eso y cosas por el estilo. Entonces, la personalidad sirve para que se identifiquen las personas con cómo son estas marcas, ¿no? Y hablando de lo que es la actitud, podemos decir que la actitud es la predisposición que tiene una persona a responder de cierta forma ante algún objeto. Y puede ser de forma positiva o de forma negativa. Dentro de esta predisposición, ¿no? Existen características para hablar, ¿no? De las actitudes. Dentro de las características podemos decir que todas las actitudes son aprendidas. Es decir, que las actitudes nacen de la experiencia que tiene cada persona, es decir, cosas que ya hayan vivido, experiencia directa, o también puede ser indirecta, que puede ser, digamos, que ha leído un artículo, ¿no? Que está hablando bien de alguna cosa o está criticando tal vez,
O también puede ser de grupos sociales, de amigos, digamos, o su familia que le dicen, no, esto está bien o esto está mal, o sea, les recomiendan cosas. Entonces, las actitudes son aprendidas. Después podemos decir que las actitudes siempre tienen un objeto, que tiene, es decir, que se va a dirigir en algo como tal. De forma general, por ejemplo, puede ser que a una persona no le guste determinado deporte. Por ejemplo, que a una persona no le guste el fútbol como tal. Y de forma específica puede ser que no le guste algún equipo, que no le guste el voleibol, digamos. También puede ser que el objeto sea más abstracto, digamos, como una idea, como que a una persona no le gusta la idea de vivir en el campo, digamos. O puede ser algo más concreto, como un lugar, digamos, un determinado restaurante, que no le guste ese lugar. Otra característica podemos hablar es que tienen dirección e intensidad. Cuando hablamos de dirección, nos referimos a lo que veíamos antes, que se va a dirigir a algo en específico, es decir, que va a tener un objeto. Y cuando hablamos de intensidad, nos referimos a la fuerza de qué tanto le guste o no le guste algo. Por ejemplo, puede que determinado producto le guste medianamente, o le guste poco, o le guste mucho. Y otra característica es que son estables y estandarizados. Es decir, que cierta actitud no va a durar, digamos, un día, sino que va a estar presente a lo largo de cierto tiempo. Sí, puede que sea, no sé, por años o por meses. Entonces va a durar a través del tiempo, y que muchas veces al hablar de que se estandariza es que se pueden generalizar cosas. Por ejemplo, si digamos hay un supermercado del que tiene, no, hay una panadería del que me gustan sus donas y me gustan harto, y yo pienso, si esas son buenas, seguramente todas sus masitas son buenas. Entonces ya estamos generalizando esa predisposición que voy a tener a esa empresa, digamos. Ya. Y por último vemos lo que es el proceso de decisión de compra. Ya. La tarea de los mercadólogos también es entender este proceso que siguen las personas para adquirir un bien o un servicio, es decir, para comprar este. Y en este proceso se constituye de 5 fases, que es el reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y el comportamiento post-compra. Ya, viendo lo que es el reconocimiento de necesidad. Las personas reconocemos que constantemente que tenemos ciertas necesidades o tenemos problemas en base a estímulos, y puede que sean estímulos internos o externos. Cuando hablamos de estímulos internos nos podemos referir a, por ejemplo, que tengo frío, que tengo hambre. Y cuando hablamos de estímulos externos, son cosas que van a, factores del ambiente que van a provocar una reacción en nosotros. Por ejemplo, que vas por la calle y ves un anuncio de alguna cosa y eres de, eh, estaría bien ahora, sí. Entonces, son necesidades o problemas que ese rato nacen. Y lo que hace los mercadólogos es averiguar qué clase de necesidades tienen las personas y cuáles son las razones, ¿no? ¿Qué causas hacen que tengan estas? Y generalmente, ¿qué factores van a hacer que una persona recurra a cierto producto para satisfacer su necesidad? Ya, después tenemos lo que es la búsqueda de información. Muchas veces puede que una persona realmente no busque información.
y que, digamos, ese instante siente la necesidad y un producto que le satisface está a la mano. Entonces, el impulso es tan fuerte que lo adquiere, entonces ya no ha hecho ya no ha tenido que recolectar información. Sin embargo, hay muchas veces donde esa necesidad no o sea, precisamente para ese instante, ¿no? Entonces lo que hace es buscar información para tener alternativas y lo que hace es recurrir a diferentes fuentes. Dentro de las fuentes de información podemos ver diferentes tipos y nos podemos referir primero a las fuentes personales, que van a ser nuestros amigos, familias, conocidos, que van a recomendarte cosas en base a su experiencia. Después tenemos las fuentes comerciales, que son la publicidad, los vendedores personales, las exhibiciones, ferias que hay de alguna cosa en específico. Después tenemos las fuentes públicas, que serían los medios de comunicación, donde hay información masiva de algún producto o de algún servicio. Y después tenemos lo que son las fuentes empíricas, que eso va a ser en base a nuestra experiencia, en base a cómo hemos evidenciado que soluciona una necesidad un producto. Ahora, podemos decir que el área de mercadotecnia se va a enfocar en lo que son las fuentes comerciales. Es decir, se va a esforzar bastante en lo que es brindar una buena publicidad, exhibir sus productos para que las personas tengan la información necesaria sobre sus productos, ¿no? Y para que vean que es la alternativa adecuada. Ya, como tercer fase, se podría decir, tenemos la evaluación de alternativas. Ya, cuando ya tenemos toda la información recabada, cuando ya tenemos todas las alternativas, las personas lo que hacen, bueno, el consumidor va a evaluar estas alternativas de acuerdo a características o criterios. Y esos criterios pueden ser, bueno, son diferentes de acuerdo al producto. Por ejemplo, si hablamos de algo de comer, los criterios pueden ser el precio, el sabor, la presentación. Si digamos hablamos de un automóvil, los criterios pueden ser igual el precio, el estilo, qué tan grande es. Y para cada una de las personas siempre va a haber un criterio que va a ser más importante. Entonces, en base a eh, va a tener más consideración, digamos, esa alternativa. Y lo que hacen las empresas es tratar de conocer, ¿no? ¿Qué atributos toman más importancia a las personas para poder así adelantarse? Es decir, ya brindar la mejor opción desde el principio a las personas para que éstas ya lo vean como satisfactorio cuando conozcan estas opciones. Ya, y la cuarta fase es la decisión de compra. Entonces, después de haber buscado toda la información y haber evaluado cada opción, ¿no? ¿Qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene? El comprador, el consumidor va a decidir cuál es la mejor opción, ¿no? Cuál es la que le gusta más y cuál va a elegir. Esto muchas veces, la decisión de compra se va a ver influenciada por factores. Uno que podemos mencionar son los de actividad, que se va a referir a consejos que te van a dar personas. Por ejemplo, cuando vas a comprarte alguna cosa, ¿no? Y llevas a algún amigo o algún familiar y esa persona te dice, no, pero esto es mejor o esto es más interesante. Y una persona tiende a escuchar estos consejos y entonces va a basar su decisión en base a esto. Y otro factor es las situaciones inesperadas, que puede que justo cuando ya estaba por decidir, la competencia ha bajado el precio. O puede que
su situación económica se ha visto afectada. Entonces ya no va a poder, ya no va a tomar esa decisión como tal. Ya, ahora muchas veces cuando se decide, cuando estamos en la decisión de compra, existen motivos de preferencia, que son los precios, la rapidez del servicio, el personal de ventas, cómo lo han tratado, ¿no? La apariencia de la tienda, diferentes atributos que van a influir en las personas. Y como última fase, que es el comportamiento post-compra. Habíamos hablado ya hace mucho tiempo que la tarea de la mercadotecnia no es simplemente llegar y vender el producto y ya está. No, sino que lo que quiere es saber si realmente lo que ha ofrecido, si su producto le ha gustado a las personas, si ha podido satisfacer sus necesidades. Entonces, lo que buscan las empresas es saber si los clientes han quedado satisfechos o han quedado insatisfechos. Y esto se va a poder determinar por, uno, las expectativas y dos, el desempeño del producto. Entonces, si digamos las expectativas están de acuerdo al desempeño, la persona va a estar satisfecha. Pero si digamos el producto es muy bueno y el desempeño supera lo que son las expectativas, la persona va a estar más que satisfecha. Entonces es importante conocer esto, cómo las personas realmente reaccionan al producto que han adquirido. Algo también que se puede mencionar dentro del comportamiento post-compra es la disonancia cognitiva. Y con eso nos referimos a que las personas muchas veces tienden a sentir cierto tipo de conflicto después de comprar. Cuando una persona está evaluando dos alternativas, cada una de estas va a tener sus pros y sus contras. Entonces, cuando uno está adquiriendo una de las opciones, quiere decir que ha adquirido los contras de esa. Y muchas veces las personas, tienden a sobreanalizar la compra que he tenido y empiezan a valorar más las ventajas del otro producto y desvalorizan el que han adquirido. Entonces, a eso nos referimos con la disonancia cognitiva, que es cuando empiezan a sentir ese conflicto de, no, ahora que compré la otra opción y no esta, y así. Pero cuando realmente hemos logrado satisfacer esa necesidad, podemos volver a lo que es volvemos a las necesidades, y las personas puede que, como habíamos hablado antes del aprendizaje, si digamos han reaccionado al estímulo que eran las promociones de nuestra empresa y la respuesta ha sido favorable, automáticamente van a recurrir a la empresa y ya no necesitan muchas veces hacer una búsqueda de información más exhaustiva, porque ya tienen ya tienen una buena opción, digamos. Y bueno, eso sería todo lo respectivo al tema 5. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, existen dos tipos de cálculo de lo que es el valor de Z, que es Z alfa y Z alfa medio. Nosotros hemos aprendido a calcular lo que es Z alfa medio, que es en sí la forma más común. Es decir, lo que hemos hecho, los ejercicios antes, no está mal. Si revisan diferentes ejercicios de muestreo, generalmente los valores que se utiliza para Z es de la forma en que hemos calculado. Sin embargo, existe esa otra forma que es el valor de Z alfa, que es lo que maneja el ICE. Ya. Habíamos visto más antes que nuestra fórmula era
1 menos alfa sobre 2. Y en base a eso calculábamos cierto número, y eso lo buscábamos acá en la tabla de distribución normal. Esta es la que les he compartido en el tema 4. Ya. Y bueno, lo buscábamos y ya teníamos nuestro valor de z, que nos salían estos, ¿no? Estos valores. Con eso trabajábamos. Sin embargo, la otra forma, que es como dice, lo hace, es sin dividirlo entre 2. Entonces sería el cálculo de alfa normal que hacíamos, si digamos era 90%, se volvía 0,90, ¿no? Y alfa era 1 menos 0,90, entonces alfa era 0,10. Y para calcular la z, si antes era 1 menos alfa sobre 2, ahora va a ser 1 menos alfa, sin el 2. Entonces, restaríamos 1 menos 0,10, que nos va a salir 0,9. Y eso lo buscamos en la tabla y nos va a dar que es 1,29, que es en sí el valor con el que ha trabajado el ICE. Y si ven, son los mismos valores. Si hacen de esa forma, les va a salir estos valores, que es de Z alfa, que aquí no está 29 porque es lo que les había explicado, ¿no? Que se hacía un cálculo promedio de los dos valores, es decir, un valor intermedio, porque no había uno exacto, ¿no? Y serían estos. Entonces, con el ICE trabajen con esos valores y bueno, esa forma que acabo de decirles. ¿Sobre eso hay alguna duda? No, sí, no hay duda. Ya, chicos. Pueden ir registrando sus nombres, por favor, en el chat. Y bueno, les voy a dar una práctica de esto que habíamos visto de muestreo y unas cuantas preguntas de ese tema para que tengan la posibilidad de acumular más nota en lo que es prácticas. En estos días lo voy a subir a Classroom y sería para la siguiente semana. Sí, esa práctica que nos va a dar lo vamos a realizar como ahorita nos ha explicado o como hemos hecho los anteriores ejercicios. Voy a especificar en cada ejercicio según qué método. Está bien, sí, gracias. ¿De qué? Ya, bueno chicos, si ya han registrado pueden retirarse y nos vemos mañana para ver el tema 6.